Muy buenas y bienvenido a nuestro sistema de automatización de creación de diagramas unifilares en Revit. Creo que todos habéis encontrado la problemática, como ha sido el caso de uno de nuestros clientes, el cual necesitaba la creación automática de esquemas unifilares. Sé que existen diferentes tipos de plugin para Revit de la creación de esquemas unifilares, pero en muchos casos solo funcionan cuando estás dentro del territorio de Estados Unidos, fuera de él, y para que cumpla con la normativa española y el sistema de creación de diagramas de la normativa española, pues es más complicado. Y en este caso nosotros queríamos simplificarlo mucho más y que se hiciera todo dentro de Revit y con con pocos recursos, en este caso de familias, tipos de línea, etcétera. O sea, en otros plugins parece que te piden muchísimas cosas para realizar este tipo de esquemas unifilares y nosotros ya os digo que queríamos simplificar esa parte. Vamos a ir un poquito rápido para enseñar un poco el resultado que podemos obtener. En este caso contamos con un proyecto con diferentes tipos de circuitos de circuitos y trazados con sus correspondientes tomas de luz, sus conexiones de tomas de luz, etcétera, iluminarias y demás. Una de las ventajas de esta automatización, ¿vale? de Dynamo, que fue uno de los problemas que nos encontrábamos, es que cuando tú estás creando un esquema, un esquema de circuitos, un trazado de circuitos, cuando vas a conectarlo a potencia a otro panel o al panel de cabecera, incluso cualquier otro elemento, si este panel, el nombre de panel no está colocado, lo que va a hacer es seleccionar o elegir el nombre de la familia de nuestro panel, y si luego en un futuro ya le quieres poner el nombre de panel porque corresponde a la vivienda no sé qué o al espacio común de no sé cuál, pues este nombre de panel no se reasigna dentro de lo que es la selección de circuitos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí, hacemos esta selección, si os fijáis, el nombre de carga, es decir, el panel que está cargado es el CC único, que es este de aquí abajo, y el panel de cabecera es el de CPG única. Si en el caso de que CC único no hubiera tenido el nombre previamente puesto, habría elegido de la familia, y aunque luego lo cambies, este nombre, el CC único, no lo va a volver a asignar aquí y tú lo tienes que poner a mano, etcétera, con lo cual es un problema a la hora de generar los esquemas unifilares porque no te mantiene ese nombre y no queda bien. Vamos a la cuestión principal, que es la creación de los esquemas unifilares. Tenemos un Dynamo creado con las diferentes opciones. Se puede ejecutar en este caso en castellano o en inglés. Nos va a pedir una vista de leyenda, es decir, podemos seleccionar vista de leyenda, que es donde se va a generar el esquema unifilar. Esto es importante porque esta vista de leyenda la podéis incorporar en todos los planos que queráis y se puede modificar, etcétera, con lo cual es una ventaja bastante importante con respecto a algunos plugins que no lo hacen de esta manera. Por otro lado, la selección muy sencilla. O lo hacemos por un trozo del circuito o lo hacemos por el panel de cabecera. Aquí podemos seleccionar 0 o 1, está bien puesto ahí. Si seleccionamos el trozo inicial, seleccionaríamos un trozo de todo nuestro circuito. Si seleccionamos el panel inicial, seleccionaríamos nuestro panel inicial, que es el que va a marcar aguas abajo toda la creación de todo el esquema unifilar del circuito completo. Y a partir de aquí no hay mucha más historia. Tenemos aquí una serie de sliders, los cuales vamos a ver luego que nos van a permitir hacer la separación entre los diferentes niveles donde se van colocando los paneles o los circuitos finales y así poder maquetar mucho mejor nuestro esquema unifilar. Y sin más, le voy a dar a ejecutar. Tarda muy poquito, la verdad es que está bastante sintetizado y puesto para que no tarde demasiado la creación del mismo. Y ya podemos ver cómo nos ha quedado nuestro esquema unifilar de todo el circuito completo. Podemos colocar incluso una familia de cabecera, que es la conexión a la red. Y a partir de aquí van apareciendo los diferentes paneles, un panel de cabecera, el de CPG única con sistema de distribución, es decir, bueno, esta información se puede incluso modificar, pero la querían en este caso así. Se van colocando incluso las diferentes simbologías de las protecciones, que esto viene incorporado de una manera muy fácil dentro del parámetro de comentarios. En este caso solo hemos de momento colocado 2 tipos, pero se pueden ir aumentando y el cliente o el usuario puede ir incorporando muchos más dentro de una familia.
y a partir de aquí hacer esa selección. Y luego también tenemos lo que es la parte de la información del cableado. Es decir, qué sección tiene cada una de las partes, de la fuerza, el neutro y el de toma tierra. Y luego lo que es importante, y es una de las cuestiones que también se nos pedía, era que nos colocara una simbología, en este caso es el de luminarias para los circuitos finales, de luminarias o de fuerza, ¿vale? Para aparatos eléctricos, y sobre todo también el número de elementos que están conectados en este circuito, ¿vale? Aquí aparece, junto con el material, la carga verdadera, la corriente activa y lo que es el tipo de protección que lleva junto con el bastidor o el valor del bastidor, del protector del circuito. En este caso son valores que de momento no están calculados. Tenemos también otro Dynamo que es de cálculo automático de secciones y bastidores. Pero bueno, en principio eran valores que se han ido asignando y para comprobar en este caso que funcione. Otra de las cuestiones, el tema de las separaciones de niveles. Si os fijáis aquí, pues claro, esto se encuentra solapado. También nos encontramos con que este panel, que es esta línea aquí, también se solapa con esta de aquí, con lo cual esto lo podemos solucionar haciendo la separación de los diferentes niveles. En este caso la separación horizontal lo podemos aumentar, por ejemplo, a 56, y la separación vertical, para separar esto un poquito más, podríamos darle a 12, por ejemplo, a ver si con 12 o 14. Esto ya son pruebas que se pueden hacer. La cuestión es que cuando nosotros ejecutemos de nuevo, nos va a reescribir sobre encima, nos lo va a poner encima al siguiente, con lo cual, como no existe la opción dentro de Autodesk de momento de generar vistas de leyenda, porque por programación, por la API no nos permite, la forma más sencilla es cogiendo, borrándolo y volviéndolo a ejecutar. En un futuro, si Autodesk nos permite esa creación de vistas de leyenda, sería importante para no tener que volver a crear nosotros una vista de leyenda de manera manual, seleccionarla aquí, etcétera. Pero bueno, en principio creo que tampoco es incómodo el coger y borrar todo el circuito como hemos hecho ahora, volverlo a ejecutar. Y así vemos cómo con las modificaciones que hemos planteado, bueno, hemos colocado del nivel 3 esta separación, teníamos que haberlo hecho del nivel 4 para que se para aquí, pero ya vemos que nos permite el ir modificando ese trazado tanto en horizontal como vertical para que quede perfectamente ajustado a nuestras necesidades. Eso junto con la escala de la vista, que podríamos escalarlo, a 1.100 sería muy exagerado, pero podemos colocarlo a 1.25, a lo mejor nos interesa que sea mucho más pequeñito. Pues con esto, una vez que incorporas tu vista leyenda al plano, pues puedes en este caso enseñar ese circuito, ese esquema unifilar de una manera más precisa o más visual y que te cuadre perfectamente en los planos que tengas que generar. Así que bueno, hasta aquí pues es el test o la prueba que hemos hecho para este tipo de esquemas unifilares. Se podría seleccionar cualquier otro circuito. Podríamos ir aquí fácilmente y decir, oye, quiero el panel inicial, quiero este. Nos iríamos a nuestra prueba de circuito unifilar, lo ejecutaríamos. En este caso es mucho más pequeñito, con lo cual habría poco desarrollo, porque no hay paneles colgados unos de otros, con lo cual, bueno, aquí va a quedar un esquema mucho más chiquitito. Pero podemos ver que nos va diciendo, nos va separando la información que nos interesa y cómo está perfectamente esquematizado nuestro diagrama unifilar. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y así ya sabéis que existe una opción diferente para la creación de esquemas unifilares dentro de Revit. Así que nada, un saludete.